Primero que nada, gracias por estar acá. Ya como me presentó, mi nombre es Alfonso Rafel. Yo soy parte del equipo de inteligencia artificial de Dipagro. Para los que no conocen Dipagro es una compañía, somos una compañía y desarrollamos inteligencia artificial para el agro, soluciones de inteligencia artificial para el agro. Ahora, ustedes se preguntarán cómo comenzó esta historia, cómo se une la inteligencia artificial con el agro. Y para eso primero me gustaría contarles cómo nosotros empezamos con inteligencia artificial y particularmente cómo nos relacionamos con el agro. Obviamente, como cualquier solución, no solo de inteligencia artificial, sino de la solución a cualquier problema, parte de un problema, de una dolencia o de la necesidad de optimizar un proceso. Y nosotros particularmente al principio nos enfocamos en la aplicación de herbicidas. La aplicación convencional se realizaba sobre todo el lote y en promedio solamente el 30% del lote contenía malezas. Por lo tanto, la solución que nosotros comenzamos y que quisimos brindar era una solución que pudiese reconocer en tiempo real las malezas y solamente aplicar herbicidas donde se reconocía que esas malezas existían y no en todo el lote, a lo que se llama hoy en día aplicación selectiva. Esta solución es una solución integral para el productor. Primero se comenzó con el desarrollo de los algoritmos. Los algoritmos son la lógica que decide qué es una maleza, qué es una planta, pero después se necesita de un hardware o de un dispositivo, un medio, que montado sobre la pulverizadora, en este caso, pueda activar los picos o el medio para estas decisiones llevarlas a una acción concreta. Entonces, ¿cómo surge nuestra relación con la inteligencia artificial? En 2017, nuestro CEO, fundador, Juan Manuel, con su tesis, empieza a resolver un problema que él tenía también en su vida cotidiana, con su padre que era productor, para intentar reducir el uso de agroquímicos y optimizar el proceso de pulverización. Ahí se le suman otro de los socios también en 2018, se empieza a validar el producto, sale el primer prototipo y bueno, después fue un proceso de ganar experiencia, de aprender mucho del productor, de entender bien la necesidad y ya de expandirnos a otros países. Primero empezamos con Uruguay, con el lanzamiento comercial también en Argentina y hoy en día ya tenemos 80 equipos, tanto en Argentina y Uruguay, y estamos expandiendo a Brasil y Estados Unidos. Esto como para que tengan una idea de cómo fue nuestra experiencia a lo largo del tiempo y cómo estamos hoy, digamos, respecto a la inteligencia artificial. Para dar un poco de contexto, o sea, la inteligencia artificial quizás también muchos ya conocen, digamos, ya está bastante en auge por el uso no solamente de herramientas como ChatGPT, sino también de generación de imágenes, pero la inteligencia artificial es un gran conjunto, perdón. Y dentro de ese conjunto existen otros subconjuntos de distinto tipo de soluciones o distinto tipo también de arquitecturas, modelos, como se llaman, que tienen distintas características. Dentro de la inteligencia artificial está lo que es el machine learning, que lo que hizo fue ayudar a pasar de una programación tradicional en donde hay información y reglas para generar respuestas, a donde ya tenemos datos, tenemos respuestas y lo que queremos es modelizar cómo se conectan esos datos con esas respuestas. Y luego el deep learning, que ya es un subconjunto más pequeño del machine learning, que lo que permite es captar relaciones o patrones complejos dentro de la información para lograr modelizar justamente el proceso que nosotros queremos modelizar. Ahora después voy a profundizar un poquito más en qué es un modelo. Pero entonces, hasta acá, la idea era decir, bueno, cómo es nuestra experiencia, en dónde estamos con respecto a la inteligencia artificial, en qué subconjunto, pero ahora me gustaría contarles cómo se construye una solución de inteligencia artificial. Que todos digamos, las componentes que yo nombré acá no son solamente de particulares del agro, particulares de nuestro caso, sino que son transversales a cualquier solución de inteligencia artificial que vayan a desarrollar. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor o cuál es la solución que ustedes quieren dar? En principio siempre, como les decía antes, tiene que haber un problema, una dolencia, un proceso a optimizar y partiendo de ahí, también como nombraba Juan Pablo en la charla anterior, es muy interesante la parte de iFit,
En este caso nosotros ya asumimos que hicimos todo ese análisis y entendemos que la inteligencia artificial es la mejor opción para la resolución de nuestro problema. O sea, hay que pasar primero por esa decisión antes de ir directamente a usarlo como una herramienta. Pero bueno, la parte más importante de cualquier solución de inteligencia artificial son los datos. Seguramente ya lo habrán escuchado. En este caso nosotros trabajamos con imágenes y video, entonces ahí como ven son algunos ejemplos de distintas imágenes que nosotros hemos ido capturando, pero puede ser texto, puede ser audio, puede ser señales temporales, pueden ser un montón de otras fuentes de información. Lo importante es que hay que tener cantidad y aparte también lo que es variabilidad. Particularmente en lo que es el agro, la variabilidad es muchísimo más importante porque es un ecosistema vivo. Entonces, tenemos un montón de variables que no podemos controlar, como la luminosidad, como en general el ambiente, tipos de rastrojo, tipos de cultivo, estadio fenológico, forma de labranza, condiciones de maleza de una campaña a otra que van cambiando, y este ecosistema vivo genera una variabilidad muy grande que nos fuerza a tener que tener una gran cantidad y una gran variabilidad de estos datos. Entonces ahí la pregunta, ¿cómo se recolectan estos datos? Que es algo con lo que se van a encontrar en cualquier solución que quieran diseñar. Bueno, hay distintos tipos de sensores. Nosotros ahí, como ven acá, tenemos, digamos, estos módulos que son los módulos que colocamos sobre la pulverizadora. Entonces, vamos recolectando imágenes y son dispositivos IoT, están conectados a Internet y van recolectando todas esas imágenes para ir formando una gran base de datos. Pero existen un montón de otros sensores. Por ejemplo, estamos satélites, drones, sensores de, digamos, como estaciones meteorológicas, sensores de temperatura, humedad. Tengan en cuenta que las cámaras no son más que sensores que son capaces de captar muchísima más información que los que antes le nombré, como de humedad, temperatura. Y más allá de que existen muchas variables para clasificar estos sensores, hay dos muy importantes que son, voy a pasar a este lado, atrás, la resolución y la frecuencia. La resolución, que tiene que ver con qué tan granular es la información que yo tengo. Por ejemplo, un dron de alta precisión no va a ser lo mismo que una cámara RGB común, tradicional, y ni lo mismo que nos va a dar en cuanto a granularidad un satélite. Pero a diferencia, por ejemplo, de un satélite con una cámara común, un satélite capta otras frecuencias, capta otra información distinta del cultivo, de las malezas, del suelo en general, del lote, mientras que el dron, por ejemplo, con una cámara RGB o multiespectral puede captar otra. Entonces, es una decisión de compromiso entre qué información quiero captar y también después entran un poco los costos y las características particulares de esos sensores. Ya tenemos los datos, tenemos una forma de recolectarlos. Ahora vamos a intentar construir o a definir qué modelo vamos a elegir para, justamente, valga la redundancia, modelizar nuestro proceso. En este caso, ¿qué es lo que queremos modelizar? Bueno, de la misma forma que nosotros entendemos que una maleza se diferencia de un cultivo visualmente, nosotros en este dispositivo queremos mapear esa misma regla de decisiones, es decir, darle el conocimiento a nuestro modelo o a nuestra solución, la capacidad de definir qué es una planta, qué es una maleza, qué es suelo, de la misma manera que el ojo humano lo hace. Entonces, justamente el modelo es una representación de la realidad, de un proceso real. Y entonces, ¿cómo se decide qué utilizar? Bueno, se hace una investigación, se diseñan también redes específicamente para cada uno del problema. La red no es más que una arquitectura, un proceso matemático que procesa una imagen y a la salida da una localización con cierta confianza de dónde se encuentran esas malezas. Entonces, existen muchas arquitecturas, existen muchas posibilidades, pero algo muy interesante es, como se ve acá abajo, es que las redes, y más que nada las redes que utilizan Deep Learning, aprenden desde patrones más sencillos a patrones más complejos en términos de la profundidad, y son capaces de entender relaciones que el ojo humano entiende de manera intrínseca, digamos. No estamos nosotros definiendo o procesando, no, veo un borde, entonces como es un borde, esto es una planta, pero bueno, las redes trabajan de esa manera, encuentran patrones y automáticamente empiezan a reconocer estos patrones y cada vez patrones más complejos. Y bueno, ¿y cómo se da el proceso del
digamos, del entrenamiento, del desarrollo de este modelo. Se empieza con una captura de datos, como les dije, y luego una limpieza. Esto es muy importante porque no solamente nos interesa la cantidad y la variabilidad, sino la calidad. Eso es muy importante, digamos, que las imágenes contengan la información que nosotros necesitamos. Y luego lo que acá aparece como clasificación, también mejor conocido como etiquetado, es un proceso por el cual expertos agronómicos identifican características dentro de las imágenes. Eso estamos hablando, qué tipo de maleza es, qué tipo de rastrojo, qué estadio fenológico. Información que le va a ayudar al modelo a poder o a entender qué hay de diferente en una imagen y en otra imagen. ¿Está bien? Entonces eso, teniendo en cuenta de que sea un proceso como se llama supervisado y no supervisado. Bueno, el supervisado es el que tiene etiquetas de por medio, etiquetas que normalmente son colocadas o identificadas por un experto agronómico, por expertos en el tema. Y bueno, una vez que tenemos estas etiquetas, tenemos esa clasificación y los datos, vamos al proceso de entrenamiento. Para los que ya conocen un poco de IA, quizás ya esto es un poco más sencillo, más transparente, pero el entrenamiento no es más que un proceso de optimización matemática. Entra una imagen, en este caso una imagen, puede ser otro tipo de información, eso se procesa, hay una serie de valores que están preestablecidos, por ejemplo en esta red, una serie de valores matemáticos. Una vez que pasa por la red, da un resultado eso, que el resultado va a arrojar en dónde se encuentran o no las malezas, se va a contrastar con lo que es la clasificación o el etiquetado, eso va a generar un error que se va a cuantificar de una manera específica y con ese error se va a producir todo un proceso de optimización que va a actualizar toda esta arquitectura, todos los valores, y eso se va a dar iterativamente. Obviamente ahí hay un montón de decisiones que tomar en ese proceso, pero en ese proceso iterativo hay un montón de parámetros que definir y un montón de cuestiones a tener en cuenta, pero finalmente lo que termina quedando es un modelo capaz de representar ese proceso de la mejor manera posible, obviamente, nunca eso es perfecto, pero cada vez se va optimizando y ese proceso de entrenamiento no es más que esa optimización. Entonces lo que termina quedando es un proceso o un proceso matemático que entra a una imagen, se procesa, digamos, una serie de cálculos matemáticos, a la salida hay una estimación de dónde están o no las malezas. Una vez que se alcanzan ciertos valores, digamos, que se presetean de métricas, de cómo tiene que funcionar eso, se puede ir a hacer una validación y un testeo. Y esto es un proceso cíclico, se valida, se testea, si no se encuentran los resultados requeridos, se vuelve al entrenamiento, y así sucesivamente se va realizando hasta que se encuentra con un modelo que cumple con los requisitos que nosotros necesitamos. Como ven acá, esto se hace en laboratorio. O sea, hasta acá todavía no pisamos el campo a probar nada. Todavía esto se hizo todo en proceso en laboratorio. Y bueno, ¿qué características tiene ese modelo? Como les decía, dentro de una imagen, que es, digamos, una fuente de información muy rica, cada uno de estos píxeles, si hablamos de una imagen que tiene 3 canales RGB, tenemos un píxel, un ancho y un alto, o sea, tenemos una gran cantidad de píxeles, cada uno de esos píxeles toma un valor para cada canal, y esos son los valores matemáticos que la red ve. Entonces eso se procesa, y si hablamos de lo que es Deep Learning, va captando desde información más sencilla a más compleja. Y hay muchos datos de valor que quizás son datos de valor para la red que nosotros como seres humanos no podemos entender, algunas relaciones que no podemos captar o que ya están tan comprendidas automáticamente por nuestra comprensión de lo que es una maleza o una planta, en este caso, que son relaciones que por ahí no podemos nosotros comprender y que las redes, por su complejidad, sí. Acá está un poco lo que les decía, fíjense que, como les decía, cada imagen, por ejemplo, RGB son 3 canales y M por N, que es la altura y el ancho. Entonces, de esa manera tenemos muchísimos valores de información de entrada y que cada uno de estos píxeles, que es la mínima unidad de valor que toma la imagen, puede representar hasta 16 millones de valores. Entonces, volviendo a lo que les decía antes, la variabilidad dentro de estas imágenes es prácticamente infinita. Es imposible captar todos los casos posibles que puede haber y más en un ecosistema vivo. Ahora, ya tenemos los datos, tenemos una forma de recolectarlos, o varias formas de recolectarlos, construimos o elegimos un modelo, lo entrenamos,
lo probamos al laboratorio, vimos cuáles son las características y ahora vamos a ver cómo después el modelo, o sea, ¿qué hace el modelo después a campo? Bueno, lo que termina por hacer es procesar una imagen y a la salida detectar dónde están las malezas, cuáles son malezas obviamente, y dar una cierta seguridad o confianza de cuánto es este valor. Y eso es lo que a nosotros nos permite evaluar su desempeño en laboratorio y al mismo tiempo ir mejorando en los casos en los que entendemos que aún todavía queda un margen de mejora. Y bueno, la pregunta es, ¿realmente sabemos cómo lo hace? Y es una pregunta no tan sencilla de responder. Lo cierto es que a medida que las redes se fueron desarrollando, las soluciones se fueron desarrollando, la complejidad fue creciendo y la capacidad de entender cada una de las decisiones que toma se hizo más compleja. Entonces, de la misma manera que creció esa complejidad, empezaron a surgir herramientas que nos permitían entender cómo es que la red le da, por ejemplo, a esa planta el título o el nombre de maleza. Entonces empezamos a entender que la red detecta morfología, detecta contexto, detecta color, pero a su vez, dentro de es como una rama de estudio que se llama explicabilidad. Lo que se busca es entender en dónde los modelos ponen más atención. Entonces, más allá de que aumenta la complejidad, existe todo un trabajo paralelo de entender a detalle por qué está tomando cada una de las decisiones. ¿Está bien? Entonces, la respuesta es sí se sabe, no se sabe exactamente cada decisión porque la complejidad es cada vez más creciente. Ni hablar de los modelos que ahora tenemos de lenguaje en los cuales mapear cada entrada con cada salida es muy complejo. Y bueno, y entendiendo, digamos, cómo funciona ese modelo, y como les dije, hasta ahora todo lo que hicimos fue al laboratorio, vamos a hacer una simulación de impacto, o sea, vamos a ir al campo a realizar unas pruebas. Una vez que hicimos un desarrollo, hicimos una prueba de laboratorio, vamos a ir a campo. ¿Está bien? Que es una de digamos, las pruebas más representativas, en donde se prueba software y se prueba hardware, la conjunción de los dos elementos. Si lo simplificamos muchísimo esta prueba a campo, lo que nosotros vamos a querer hacer en este caso, y seguramente en cualquier caso de cualquier problema que vayan a resolver, es tratar de ver si las predicciones entran en alguno de estos 4 cuadrantes. Un verdadero positivo, es decir, si hay una maleza y nosotros aplicamos correctamente. Un falso negativo, es decir, si había una maleza pero no aplicamos en ese lugar. Verdadero negativo, que no existía maleza y no aplicamos. Y falso positivo es que no existía y sí aplicamos. Entonces, los dos de la izquierda que se ven son los dos que son casos erróneos de funcionamiento, son errores. Y los dos de acá de la derecha, bueno, de la izquierda mía y de la derecha mía, verdadero positivo y verdadero negativo son los dos que sí son los casos deseados. Entonces, básicamente lo que se quiere probar a grandes rasgos es eso, es ir a campo y evaluar que el desempeño del modelo siempre esté de este lado. O sea, que se aplique cuando se tiene que aplicar y que no se aplique cuando no se aplique, cuando no se tiene que aplicar. Y bueno, y nosotros le agregamos una complejidad que lo van a tener ustedes en sus soluciones si es que trabajan como trabajamos nosotros en tiempo real. Como el producto nuestro va tomando las decisiones en tiempo real, tenemos, mejor dicho, un margen de tiempo muy pequeño para tomar esta decisión, porque entre que la cámara captura la foto, la procesa, decide cuál es la distancia a esas malezas y activa los picos, hay milisegundos. Y este tiempo es muy corto y eso lo logramos gracias a lo que es la microcomputadora que tenemos en cada uno de los módulos y el control de las válvulas electrónicas. Esto, digamos, en cualquier problema que tengan que resolver en tiempo real también lo van a tener, entonces el procesamiento lo van a tener en el lugar y no lo van a tener en la nube. Y bueno, y como último punto de la solución, y muy importante, es lo que es el monitoreo y el seguimiento del funcionamiento. Eso particularmente nosotros lo hacemos gracias ahora a los avances que hubo en la conectividad, particularmente con Starlink. Acá lo que ven es un mapa de dónde tenemos hoy las distintas máquinas. Y bueno, gracias a esta conectividad nosotros nos podemos conectar, dar servicio técnico,
recabar información de cualquier aplicación que realizó el productor, pero, como les digo, esta componente también es transversal a cualquier otra solución. Si ustedes tienen una solución en la nube, también van a tener un seguimiento con distintas plataformas, con dashboard, con un seguimiento de métricas, pero es un punto muy, muy importante dentro de ya cuando la solución está en producción. Entonces, esto es una propuesta de valor de IA. Yo lo que quería mostrar es un poco todas las componentes que tiene y que vean que lo estamos ejemplificando con el caso nuestro, con el caso de una solución de agro, pero cualquier solución, ya sea en otras industrias, o sea, mismo ganadería, dentro de lo que es agro, u otros ámbitos, pero industria o en cualquier ámbito que quieran trabajar, los elementos van a ser los mismos. Quizá va a diferenciarse de si trabajan en tiempo real o si no trabajan en tiempo real, si trabajan en la nube. Eso es más que nada la parte de predicciones o de la simulación de impacto, pero el resto, la parte de datos, de recolección, la parte de construir los modelos va a ser transversal. Y bueno, nosotros particularmente al aplicar todo esto, logramos un gran beneficio y lo que queremos hacer es hacer que la agricultura sea cada vez más sustentable. Podemos pulverizar selectivamente todo el año, permitimos, digamos, que también los productores tengan un gran ahorro de insumos y, importante, una gran logística, gran ahorro en logística, en agua, en plástico, y reducir el impacto ambiental no solamente sobre el suelo, sino también sobre el cultivo. Ahora, de todo este desarrollo, de estos desarrollos, existen algunos desafíos que hemos ido notando que son cada vez más frecuentes y que algunos son particulares del agro, pero también lo van a encontrar en otros ámbitos. Uno de ellos, y como les nombraba antes, es la gran dimensionalidad de datos. Como es un ecosistema vivo, campaña a campaña aparecen nuevas combinaciones, nuevas condiciones de maleza, nuevas condiciones de rastrojos que se dan a veces, ya sea por la sequía, por exceso de lluvia, por un montón de circunstancias, y es necesario poder capturar el mayor posible, porque capturar más casos nos ayuda a que nuestro modelo pueda generalizar. La palabra generalizar quiere decir representar mejor casos que antes quizás no vio, y de esa manera poder performar mejor ante cualquier circunstancia. Fíjense, y quizás lo vieron en algún lado, pero fíjense que hasta para nosotros humanos es muy difícil ahí diferenciar un perro de un muffin, como que un perro de una mopa. Imagínense diferenciar este tipo de plantas entre sí para una cámara, si inclusive a veces para el etiquetador humano son complejas. Entonces, el universo, digamos, de datos es muy complejo, es muy confuso, y muchas veces es difícil hasta identificarlo para un humano. Otro desafío muy también asociado a nuestro problema, y como les decía, cuando se tiene una solución de hardware, es propiamente la instalación y el diseño de este hardware. Fíjense, tenemos instalaciones en un montón de pulverizadoras, distintos tipos de botalones de acero, de fibra, distintos largos. Nosotros tenemos que garantizar, como cualquiera de ustedes, que la solución se comporte de la misma manera ante distintos hardware, distintas maquinarias o distintas plataformas donde se despliega. Y bueno, y la conectividad, como les decía antes, que hoy en día está muchísimo más facilitada gracias a Starlink, pero que siempre fue un desafío muy importante, más que nada para el agro, tanto para recibir soporte como para recibir información de cómo están funcionando los dispositivos. Y bueno, y también, y muy importante, es la comunicación. O sea, acá se mezclan dos mundos, se mezcla el mundo de la tecnología con el mundo del agro. Se empieza a hacer cada vez más difuso, pero hay profesionales de los distintos ámbitos. Y la comunicación es muy importante, porque básicamente lo que nosotros queremos hacer acá es darle una solución al productor, y para esa solución tenemos que entender bien cuáles son sus problemáticas, y para eso tenemos que tratar de traducir esas problemáticas en requerimientos específicos de nuestro sistema. Y ahí es muy importante la comunicación y programadores, digo programadores, como digo, gente en la parte de software, hardware y muchas otras profesiones, pero más parte técnica, que tienen que lograr transmitir esas necesidades en requerimientos del sistema. Y bueno, y de estos desafíos
hay distintas tendencias de uso de la inteligencia artificial y también en general tendencia del mercado. Por ejemplo, una de ellas, y tiene que ver muchísimo con esta variabilidad de información, variabilidad de datos que hay dentro de este ecosistema vivo, es la IA generativa. O sea, quizás muchos de ustedes la conocen como generación de imágenes particulares para, no sé, puede ser para marketing, puede ser para generación de videos, cambio de cara, hay un montón de casos de usos, pero particularmente en el agro es muy interesante lo que se puede hacer con la IA generativa porque permite generar datos sintéticos o datos artificiales a partir de datos reales. Fíjense, si nosotros tuviésemos que capturar una condición específica de cultivo con una condición específica de maleza, quizás deberíamos esperar a que eso se dé, encontrarlo, y logísticamente eso tiene un costo. Ni hablar del costo que tiene en cuanto a tiempo, obviamente por ser un proceso biológico. Entonces, nosotros trabajamos con eso y es una herramienta muy útil. El hecho de generar imágenes sintéticas, es decir, si tengo, por ejemplo, dos conjuntos de datos, un conjunto de datos con maíz de estadio fenológico más temprano, maíz de estadio fenológico más avanzado, podemos generar imágenes artificiales de estadio fenológico intermedio, o podemos, por ejemplo, como vemos acá en la imagen, introducir una condición de malezas que antes no existía, y eso nos permite abarcar de manera más rápida y sin tener que conseguir o recolectar las imágenes a campo de casos mucho más variables. Otra de las cuestiones que también relacionaba a lo que hablaba entre lo difuso que es el tema de las profesiones hoy en día, que ya en la misma búsqueda de trabajo aparecen pedidos de agrónomos con, por ejemplo, en este caso, capacitaciones o formación en Data Analytics para tecnología en la agricultura. Lo mismo, programadores con un background o con conocimiento de agronomía. Entonces es como que en esta necesidad también de mejorar la comunicación, lo que termina pasando es que los roles se hacen cada vez más difusos y se necesita gente que pueda comunicarse eficientemente, que conozca, por ejemplo, gente de tecnología que conozca de campo, gente de campo que conozca en tecnología, y a su vez también, con toda esta información que se va recolectando, ya el lote, por ejemplo, hablando del lote particularmente, empieza a tenerse un modelo digital del mismo. Ya hace mucho tiempo que se recolecta información de satélites, después empezaron el tema de los drones, sensores de Internet de las cosas que se ponen en distintas posiciones de los lotes, estaciones meteorológicas, sistemas como los nuestros que tienen información de alta resolución a 1 metro del suelo. Toda esta información se va recolectando y lo que va terminando de hacer es una representación digital del lote, que le permite al ingeniero agrónomo tomar decisiones cada vez con mayor representatividad de lo que pasa en el lote, ya no tanto pensando en un lote, ahora pensando en zonas y ahora pensando cada vez más granularmente, ya ni siquiera en zonas, pensando en puntos particulares del lote. Y bueno, toda esta información es información que se va recolectando y que aún, en mi opinión, todavía existe mucho potencial que no se está aprovechando obviamente gradualmente, pero que tiene muchísimo más potencial para desarrollar un montón de otras soluciones. Por ejemplo, un ejemplo acá, nosotros con las imágenes que capturamos también podemos estar reconociendo planta de maíz y calculando densidad de planta de maíz para estimar rendimiento, desuniformidad espacial, temporal. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que toda la información que está hoy tiene un potencial enorme y se va a poder ir generando nuevas soluciones a partir de eso. Y todo eso queda, no se pierde y se puede reciclar y reutilizar. Así que bueno, muchas gracias por la atención.